la primera carta, ¿no? Aquellos que están en la dispersión, dicen algunos en la diáspora, ¿no? Aquellos cristianos que dada la persecución habían sido alejados de Jerusalén, de todos esos lugares y habían llegado a muchos otros sitios. El apóstol Pedro entonces les escribe esta última carta a ellos, decíamos, muy probablemente fue escrita en Roma, ¿no? Decíamos, un periodo de persecución, pero no solo un periodo de persecución parecido a donde escribe la primera carta, aunque hay una diferencia de tiempo en realidad mínima. No es muy grande el tiempo que pasa cuando escribe la primera carta, y la segunda carta no es un lapso de tiempo muy grande, pero en este momento la persecución se ha acrecentado. Entonces decíamos también que Pedro estaba muy probablemente en la cárcel en Roma, en condiciones muy difíciles, ¿no? Los presos en ese entonces, un judío preso en Roma, pues pasaba muy mal sus días, ¿no? Eran periodos muy complicados, una situación precaria en muchos sentidos, pero finalmente él no pierde la fe y no pierde todo lo que había estado predicando todo este tiempo, ¿no? Y en esas condiciones, no condiciones fáciles, da esta última carta, como decíamos la semana pasada, con un tema relevante, un tema bien importante para las personas o para los hermanos que en ese entonces estaban o formaban la iglesia, sino un tema totalmente relevante y oportuno para la iglesia de hoy, ¿no? Particularmente el apóstol Pedro primeramente empieza a hablar de las preciosas promesas y todo lo que tenemos en nuestra vida de cristianos, en nuestra vida de hijos de Dios. Pero el tema central de la carta es una advertencia contra las falsas doctrinas, contra los falsos maestros, todo eso que finalmente hoy es bien claro que estamos viviendo en una situación de riesgo en ese sentido, que tenemos que estar bien atentos, bien apercibidos de que hay falsos maestros y de que hay falsas doctrinas, ¿no? ¿Qué es lo que tenemos que hacer primeramente para poder reconocer esto? Bueno, lo estaremos estudiando en toda la carta, pero recordando un poco lo de la semana anterior, es importante primeramente conocer la palabra del Señor, conocer la voz del Señor, para entonces poder reconocer o desconocer cuando alguien no viene de parte de Dios, ¿no? De tener bien claro, esta no es la voz de mi Señor, esta no es la voz de mi pastor. Pero ¿cómo se hace? Primeramente con el conocimiento de su palabra. Si yo desconozco su palabra, si yo no lo conozco a Él, pues bueno, fácilmente voy a ser atraído y convencido de cosas que no están en la Biblia, de cosas que no vienen de parte del Señor. Así que el llamado a través de toda esta carta, y el llamado particular hoy, es conocer la palabra del Señor, conocer lo que Dios nos habla, aprender a reconocer la voz del Señor y particularmente, como veremos en el tema de hoy, conocerlo a Él, conocer a nuestro Señor. Y veremos todo el fruto y todo lo que en nuestra vida puede venir a causa del conocimiento de Cristo, a causa de poder reconocer ya no solamente su voz, ya no solamente sus manos, sino a Él mismo. ¿Cómo podemos amar a nuestro Señor si no lo conocemos? Tú no puedes amar a algo que no conoces. Así que conforme tú vas conociendo a las personas, es como que te vas acercando a ellos y cada vez puedes ir creciendo en una relación cada vez más cercana y entonces amar a las personas, ¿no? Pasa con todos, con tu familia, con tus hijos, con tu esposa, con tu esposo. Dado el tiempo, dado el conocimiento que tienes de esa persona, incluso de pasar los momentos difíciles, es que esos lazos de amor van creciendo. Así que es importante entonces lo que vamos a ver el día de hoy, es el conocimiento de nuestro Señor, reconocer que necesitamos conocerlo a Él. Así que bueno, vamos a leer, como ya decíamos, segunda carta de Pedro 1, versículo 1 y 2. Y dice así: Simón Pedro, siervo y apóstol de Jesucristo, a los que habéis alcanzado por la justicia de nuestro Dios y Salvador Jesucristo, una fe igualmente preciosa que la nuestra. Versículo 2, gracia y paz os sean multiplicadas en el conocimiento de Dios y de nuestro Señor Jesús. Inclina tu rostro, vamos a orar.
Señor, gracias porque eres bueno, porque nos hablas, Señor. Gracias, Señor, porque es bien clara tu voz, tan claro, Señor, que no podemos decir, Dios, que no la oímos, que no podemos verla. Señor, tú te has encargado de dejar este precioso libro donde sabemos que tenemos la palabra profética más segura. Nosotros sabemos que si abrimos nuestra Biblia, que si leemos estas páginas, hemos de encontrar tu voz. Tenemos la seguridad de que tú plasmaste en estas letras, en estos libros, Señor. Tú plasmaste el conocimiento de ti, lo que es necesario que nosotros sepamos de ti, Padre. Y te pedimos, Señor, que hoy abras nuestro entendimiento, que tú sobre todo abras, Señor, nuestro corazón, Padre, para que podamos entender estas palabras no solamente de una manera intelectual, no solamente con nuestra mente, sino con nuestro corazón, y que nos ayude, Señor, a vivir de una manera, Padre, en la que podamos hacer evidente que te conocemos a ti, Señor. Gracias te damos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Es increíble ver cómo Pedro, solamente con un saludo, ¿no?, empieza a hablar de la comprensión del conocimiento de Dios. Hay personas así. Yo me acuerdo haber conocido muchas personas, pero hoy me viene el ejemplo de un músico que hace muchos años yo tuve la oportunidad de conocer de una manera más o menos cercana. Una vez lo vi y intercambiamos algunas palabras. Un músico cristiano, por supuesto, venía de otro país y toda la gente decía, no, cuando lo conozcas, no solo hablaban de su arte y de lo bien que tocaba su instrumento, sino las personas que lo habían conocido me decían, cuando tú lo conozcas vas a saber que él es un hijo de Dios, que la presencia de Dios viene con él. Y el efecto, cuando yo llegué a ese lugar, y eso que fueron 10 minutos en los cuales estuve con él, desde el saludo, tú ves como es una persona que tiene la influencia de su Dios. Para mí fue muy evidente en ese momento que estaba delante de alguien que había estado en la presencia de Dios, que estaba con alguien que conocía al Señor. El apóstol Pedro, desde su saludo hace evidente, ¿no? Nosotros nos saludamos, hola, ¿cómo estás? Hola, sale, bye, ¿no? Y es todo lo que decimos. Pero el apóstol Pedro, desde el saludo, o sea, todo lo que él decía, todo lo que él hablaba estaba inmerso, estaba envuelto, repito, en la comprensión del conocimiento de Dios y en aquello que finalmente Dios le había dado como su mensaje, como el mensaje que Pedro tenía que dar. Y repito, todo lo que hablaba él era con esa influencia, incluido vamos a decir, un simple saludo. Versículo 2, segunda de Pedro 1 dice, ya lo leíamos, gracia y paz os sean multiplicadas en el conocimiento de Dios y de nuestro Señor Jesucristo, ¿no? Pedro, como decíamos, en este saludo familiar o cercano, nos recuerda y le recuerda a los lectores que nosotros vivimos en un reino, dice acá, de gracia y de paz. De gracia y de paz. Es algo que nosotros como hijos de Dios tenemos, vivimos dentro de la gracia y vivimos dentro de la paz, ¿no? Y es importante reconocer que estamos dentro de eso, que nuestra vida está llena de gracia, que nuestra vida está llena de paz, pero hay algo importante. Esto es en el marco del conocimiento de Dios y de nuestro Señor Jesucristo, ¿no? Primeramente, entonces, yo tengo un conocimiento de Dios y de Jesús, y entonces en ese marco la gracia y la paz en la que yo vivo van a ser multiplicadas. Cuando conocemos a Dios, entonces obtenemos estos fundamentos esenciales, ¿no?, de la gracia y paz, ¿no?, que tienen que ver, por supuesto, con nuestra salvación, pero no solo con nuestra salvación, sino con nuestra vida en Cristo, en cómo vivir. Ve por favor a Romanos 5. Romanos 5 y vamos a leer los versos 1 y 2. Romanos 5, 1 y 2. Dice aquí, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de nuestro Dios. Dios quiere que la gracia, como dice el apóstol Pedro, ¿no?, y estamos leyendo, Dios quiere que la gracia y la paz nos sean multiplicados, ¿no?
que cada vez nosotros vayamos creciendo en esto. Y es lo que dice Pablo a los romanos, ¿no? Primero habla que justificados, habiendo yo obtenido la justicia de Cristo en mí a través de la justificación. Recuerda, ¿qué quiere decir justificación? ¿Alguien se acuerda qué quiere decir justificación? ¿Qué es justificación? Cuando la Biblia dice justificación, justificados, ¿a qué se refiere? ¿Cómo? Ok. A través de ese acto, en la cruz, se nos fue imputada una justicia. Yo no era justo por mí mismo. Yo no era justo. Dice la Biblia que todos nos desviamos, no hay quien busque a Dios. Nosotros no éramos justos, pero hasta a través de ese acto de amor, Dios nos justifica. Entonces, lo que quiere decir justificación es que Dios me llama justo. Dios me llama justo, no porque yo sea justo de manera natural, sino una justicia, vamos a decir así, imputada. La justicia de Dios es depositada en mí, ¿no? Entonces, cuando yo tengo esta justificación, dice, justificados pues, por la fe, tenemos paz para con Dios. Y aquí vamos a empezar a observar esto. Tenemos paz para con Dios. Más adelante ahondaremos un poco en esto. Pero este es el sentido de la paz. Primeramente, la paz para con Dios, la paz para con nuestro Señor. Hay veces que nosotros tenemos ciertos conceptos, ¿no? Que no son necesariamente lo que la Biblia dicen que ser. Por ejemplo, a veces mi concepto de amor tiene más que ver, decíamos un día, con lo que sale en las películas de Disney, a que con lo que la Biblia dice que es amor, ¿no? La paz, repito, más adelante lo estudiaremos un poquito más a fondo. La paz no es necesariamente lo que la gente o lo que el mundo dice que es la paz. Aquí está hablando, primeramente, tengo paz para con Dios. Y la paz bíblica o la paz de la cual está hablando el apóstol Pedro y que está hablando el apóstol Pablo aquí en Romanos, tiene que ver todo con eso, con paz, primeramente, con Dios, y dice, por medio de nuestro Señor Jesucristo, versículo 2, por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. El apóstol Pedro, regresamos a 2 de Pedro 1, versículo 2. El apóstol Pedro está diciendo dos cosas que nos han de ser, o el deseo del apóstol Pedro de que sus lectores puedan tener la experiencia de que la gracia y la paz sean multiplicados. Primeramente dice gracia, gracia. ¿Qué quiere decir gracia? ¿Alguien sabe cómo definirías gracia? ¿Qué es la gracia? Un regalo. ¿Qué más? Bendición, ok. ¿Qué más? ¿Quién dijo algo? La influencia divina de Dios en nuestra vida. La gracia tiene que ver con todo eso que acaban de decir. Muchas veces, y en efecto, porque es algo totalmente correcto, pero a veces limitamos a la idea de gracia solamente a un regalo. Por supuesto, la gracia es un regalo no merecido, algo que yo no merezco. Pero no solamente es un regalo que no merezco, sino es un regalo para lo cual yo hice todo lo necesario para no merecerlo, dicen por ahí, para desmerecer ese regalo. Yo hice todo lo necesario para desmerecerlo. Pero bueno, vamos a ahondar un poquito en este concepto de lo que quiere decir gracia. Si te interesan las palabras del Strong, el Strong es esta compilación de palabras hebreas y griegas que después de muchos años de estudio y después de muchos años de trabajo, un hombre o un equipo de hombres lograron clasificar cada una de esas palabras y a las palabras que están en la Biblia les pusieron un número para que nos fuera fácil identificar la definición bíblica de esa palabra. Por eso es que decimos números, así que si tú tienes un Strong, con este número puedes ir a buscarlo y podemos encontrar la definición bíblica de la palabra. Por lo que les decía hace ratito, ¿no? No necesariamente lo que dice la Biblia es lo que nosotros creemos que es, ¿no? Entonces el Strong es una muy buena herramienta para poder saber lo que en efecto quiere decir las palabras que están escritas en la Biblia. Y bueno, el número del Strong de la palabra gracia es 5485 y es la palabra charis, charis, la palabra griega charis. ¿Qué quiere decir? Bueno, ese Strong lo define de esta manera, ¿no? Lo que nos decía nuestra hermana Rocío es la influencia divina en el corazón y su reflejo en la vida. De primera instancia, el Strong define
gracia como misericordia, ¿no? Lo que ya decíamos, un regalo no merecido, pero vamos a decir algo mucho más amplio de lo que es la gracia, es la influencia divina en el corazón y su reflejo en la vida. O sea, es un regalo no merecido que recibo, pero no solo es un regalo no merecido que hoy tengo y que no pasa nada. Si de pronto alguien me regala, pues bueno, no sé, cualquier cosa que puedas, no necesariamente transforma tu vida, ¿no? Es algo que puedes tener ahí. La diferencia de cualquier regalo a este regalo de gracia es que es un regalo que transforma mi manera de vivir. Alguien dice por ahí que gracia que no transforma tu vida es una gracia no recibida. Si ese regalo de gracia lo tengo en mi vida, repito, transforma mi manera de vivir. Si mi manera de vivir no es transformada, podemos dudar de que yo recibí ese regalo de gracia. Porque dice aquí, la influencia divina en el corazón y su reflejo en la vida. Una definición más de esta palabra gracia o charis, te la voy a decir, es la gracia se refiere o habla de la misericordiosa bondad de Dios ejerciendo su santa influencia sobre las almas. Ejerciendo su santa influencia sobre las almas. Las convierte a Cristo, las mantiene, las fortalece, las aumenta en la fe cristiana, en el conocimiento, ¿no? Y las enciende para el ejercicio de las virtudes cristianas. Y quisiera enfocarme en esto último. Y las enciende para el ejercicio de las virtudes cristianas. O sea, Dios hizo algo en mi vida. Dios me influye de tal manera que yo recibo fuerzas a través de esa influencia, que se va aumentando mi fe a través de esa influencia de Dios en mi vida, se va aumentando el conocimiento y sobre todo, esto último, soy encendido o soy avivado en el ejercicio de las virtudes cristianas. Todas las virtudes cristianas, todas las virtudes que vienen de la fe en Cristo son encendidas o son avivadas por la gracia que yo he recibido del Señor. Por eso decimos, si yo he recibido ese regalo de salvación, mi vida tiene que ser transformada. ¿Sí? Es un regalo que recibo, pero no solo es ese regalo, en resumen, es el regalo que recibo, pero que transforma mi manera de vivir. Pedro está diciendo que esa gracia me sea multiplicada. ¿Cómo me es multiplicado? Pues cada vez tiene que ser más evidente que yo recibí esa gracia. Lo vamos a ver más adelante, pero de una vez. Vamos, Proverbios 4:18. Vamos por favor a Proverbios 4:18. Dice así: mas la senda de los justos es como la luz de la aurora, que va en aumento hasta que el día es perfecto. Una vez más, mas la senda de los justos es como la luz de la aurora, que va en aumento hasta que el día es perfecto. Entonces yo recibo la gracia de salvación en mi vida, pero es como la luz de la aurora. Mi vida de hoy no tiene que ser igual a la vida que yo llevaba hace 5 años. Tiene que ir en aumento. Y mi vida de hoy no tiene que ser igual a la vida que voy a tener dentro de 5 años. Va en aumento, vamos creciendo. Esto referente, por ejemplo, a la santificación, ¿no? Que es esto que Dios hace, que va en aumento, lo que le llaman los teólogos la santificación progresiva. Va creciendo. Así, al yo estar confrontado con esta gracia, mi vida cada vez va creciendo, voy madurando, creciendo en el conocimiento del Señor, creciendo en mi fe, y eso, repito, se hace o se refleja en mi vida. Y después dice paz. ¿Qué quiere decir paz? ¿Alguien tendrá una idea? ¿O cuál es el concepto? ¿O qué es paz? Sí, Diana. Ok, tener nuestra confianza en el Señor aún en medio de la prueba. Ok, ¿alguien más? Perdón, tranquilidad. Ok, descanso. Ok, muy bien. La palabra que usa la Biblia en paz es del Strong. Ya explicamos un poquito qué es el Strong. Es el número 1515. Y es la palabra griega eirene. Así como suena con E al principio, E al final. Y quiere decir, bueno, te voy a dar una definición que dice, el estado tranquilo de un alma segura de su salvación.
El estado tranquilo de un alma segura de su salvación a través de Cristo. Y por lo tanto, no temiendo nada de Dios y contenta con su suerte terrenal. Contenta con su suerte terrenal. Entonces, ahondemos un poquito más en esto que es paz. Muchas veces creemos que la paz es la ausencia total de conflictos, ¿no? A veces pensamos que la paz, y a veces nos desilusionamos porque decimos, Señor, tú dices que nos vas a dar paz, ¿y por qué llueven los sartenes en casa, ¿no? O si tú dices que tengo paz, ¿por qué? O que vamos a tener paz, ¿por qué la guerra en Ucrania, ¿no? ¿O por qué todas estas situaciones? Y nos desilusionamos porque tenemos un concepto de paz que no es el que la Biblia dice. Pero, ¿qué es lo que la Biblia dice? Está hablando más bien de una paz primeramente con Dios. Esta definición que te decía, no temo nada de Dios y estoy contento con mi suerte terrenal. O sea, no importando lo que yo esté viviendo en esta tierra, yo tengo paz. Porque la paz tiene más que ver con la reconciliación que tengo con mi Salvador. Si yo estoy reconciliado con mi Salvador, no importa que llueve, truene o relampaguee en esta tierra. Yo tengo paz, porque la paz es, repito, que yo estoy reconciliado con mi Salvador. No tiene que ver con la ausencia de conflicto. En casa teníamos un cuadro que era una maceta, pues chiquita. Estaba una maceta, era una fotografía, era una maceta con una planta ahí medio marchita ya, y encima de la maceta había dormido un gato, ¿no? El gato no cabía, o sea, se le salía toda la parte de atrás y toda la parte de adelante, pero estaba dormido sobre la maceta, ¿no? Y ese cuadro decía, cuando tengo paz interior, cualquier lugar puede ser mi hogar, decía ese cuadro. Trasladándolo a esto, ¿no? Cuando yo estoy en paz con mi Creador, cualquier lugar puede ser mi hogar. Cuando yo tengo paz con mi Salvador, puede estar pasando cualquier cosa aquí, ¿no? Puede haber cualquier situación, cualquier quizá problema, ¿no? Porque, repito, la paz no quiere decir que van a acabar los problemas para siempre. No van a acabar los problemas, no es que vayan a desaparecer las situaciones complicadas. Es más, lo hemos estudiado muchas veces aquí, ¿no? Aquel que quiera vivir piadosamente o aquel que quiere vivir de una manera que agrade a Dios va a padecer persecución. Pero la persecución no implica que no voy a tener paz. Aún en medio de la persecución, yo tengo paz. Porque, como leíamos en Romanos, es paz para con Dios. Estoy reconciliado. Y si aquel que es bueno, aquel que es soberano, si yo tengo paz para con Dios, pues bueno, ¿no? Lo que pasa en esta tierra pasa a un segundo término, o a un segundo plano, ¿no? Por eso es importante que yo tenga esa idea de paz. No es que van a terminar los problemas para siempre, es que si yo tengo paz con mi Creador, entonces puedo superar y puedo vivir aún en medio de esos problemas, ¿no? Otra definición de esta palabra paz quiere decir las relaciones armonizadas entre Dios y el hombre. O sea, que yo tengo una relación armónica entre Dios y el hombre, ¿no? Y estas son logradas a través del Evangelio, ¿no? Derivadas, ¿no? O se derivan del perdón que hemos recibido del Señor. Si el Señor me ha perdonado y estoy reconciliado con Él, entonces todo lo que pueda pasar alrededor pasa a segundo término, no es tan importante. Y es el mensaje que finalmente el Señor ha hecho llegar. Ve por favor a Hechos 10:36. Hechos 10:36. Que dice así. Hechos 10:36. Dios envió mensaje a los hijos de Israel anunciando el evangelio de la paz por medio de Jesucristo. Este es Señor de todos. El evangelio de la paz. ¿Qué está hablando el Señor? ¿Cuál es este mensaje que Dios envió de paz? Es el mensaje de reconciliación que tenemos con nuestro Dios por medio de Jesucristo, por medio de nuestro Señor. Y como decíamos, es algo que va creciendo, ya no lo buscamos, lo leíamos hace ratito, solamente yo te lo repito, Proverbios 4:18, más la senda de los justos es como la luz de la aurora que va en aumento hasta que el día es perfecto. Regresa por favor a 1 de Pedro 1, versículo 2. Esto que ya hemos escuchado con respecto a la paz, ¿no? Con respecto a la gracia, lo que he recibido del Señor, pero que tiene un reflejo en la vida, ¿no? La gracia, ¿no? Una gracia que me transforma y que se refleja en la vida. Una paz que yo tengo con Dios y que me hace vivir tranquilo, me hace vivir en paz, sea cualquiera que sea la situación, esa paz yo la tengo en esta tierra. Dice, versículo 2, segunda de Pedro, dice: gracia y paz os sean multiplicadas. Como decíamos, es algo que va en aumento, se van multiplicando, que van en aumento hasta que el día es perfecto. Pero dice aquí, en el conocimiento de Dios y de nuestro Señor Jesús. Lo decíamos al principio, la gracia y la paz van a ser multiplicadas. Yo voy a ir creciendo
en que mi vida refleje a Cristo. Yo voy creciendo en paz en medio de cualquier circunstancia, pero no es de manera espontánea, decíamos, es progresivo, y todo esto va relacionado, ¿qué dice aquí? Al conocimiento de Dios, al conocimiento de Dios. Ahora vamos a definir qué quiere decir conocimiento. Conocimiento es la palabra del Strong's 1922. 1922. La palabra griega epignosis. Epignosis, así como suena. Y la definición es: transmite la idea de una sabiduría plena. Transmite la idea de una sabiduría plena y abundante a través del conocimiento, en el que participa cierto grado de entendimiento íntimo. Otra vez, entendimiento íntimo acerca de un tema específico. O sea, el conocimiento está hablando de intimidad, de algo que se da con la cercanía. Yo puedo decir que conozco al presidente, ¿no? Porque lo he visto en la tele. Pero en este conocimiento no hay ningún grado de cercanía, ¿no? Sé quién es el presidente de México, etcétera, etcétera, pero no hay una relación. Entonces, bueno, yo no puedo decir que lo conozco porque lo he visto en la tele o porque lo vi en algún meeting o pasar por ahí en algún momento, ¿no? Yo no puedo decir que conozco a la persona que vi pasar aquí enfrente porque, pues bueno, aunque lo vi, no hay, dice aquí, un grado de entendimiento cercano o íntimo. Entonces, el conocimiento de Dios está hablando de cercanía e intimidad con Dios. Cercanía e intimidad con Dios. Parte de la definición es conocimiento preciso y correcto. Un conocimiento exacto. Un conocimiento de Dios. Este conocimiento no se deriva de lo que siento. Este conocimiento no se deriva o no se da por la intuición. Este conocimiento no va de acuerdo a lo que siento o a las emociones o a ciertas experiencias que yo puedo haber tenido, sino el conocimiento de Dios, el conocimiento del cual está hablando el apóstol Pedro aquí, está basado en el evangelio que se predica a través de la palabra del Señor y que procede de la Biblia. El conocimiento de Dios cercano e íntimo, solo lo voy a tener a través de la Biblia. A veces decimos que sentimos ciertas cosas, ¿no? Yo siento de Dios tal cosa, ¿no? Yo siento que esto es de Dios. Incluso a veces evaluamos el conocimiento de acuerdo a la supuesta paz que me genere alguna situación, ¿no? O sea, yo siento de Dios esto porque me da paz, ¿no? Y quizás a lo mejor ese día me sentiste tranquilo, pero en otro día no tendrías paz. Entonces, el conocimiento de Dios no tiene que ver con lo que siento, sino con lo que dice la palabra de Dios con respecto a Él. Con lo que dice la palabra de Dios con respecto a Él. Ve por favor ahora a Romanos 10. Vamos a leer del versículo 14 al 17. Romanos 10, 14 al 17. Y dice así. Dice, ¿cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? Está diciendo, ¿cómo van a conocer a alguien si no hay una palabra predicada, si no han escuchado a ese respecto? Dice el versículo 15. ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? Como está escrito, cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian buenas nuevas. Versículo 16. Mas no todos obedecieron al evangelio. Pues Isaías dice, Señor, ¿quién ha creído nuestro anuncio? Y dice el versículo 17, así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. ¿De dónde viene la fe? Dice aquí, de la palabra de Dios. Te voy a leer un par de versiones más del verso 17. La NTV dice, así que la fe viene por oír, es decir, por oír la buena noticia acerca de Cristo. ¿Cómo viene la fe? Cuando yo escucho, ¿no? No es del sentimiento, no es de mi experiencia, ¿no? A veces nosotros relacionamos la fe a lo que siento, a la paz que siento, a ciertas situaciones. No, la fe viene por haber escuchado la palabra del Señor, dice la NTV, por oír la buena noticia de Cristo, por oír el evangelio. Ahora te voy a leer la NBI del versículo 17 del mismo pasaje. Dice, así que la fe viene como resultado de oír el mensaje, y el mensaje que se oye es la palabra de Cristo. Así que yo puedo crecer en mi fe y puedo tener fe primeramente cuando he sido expuesto a la palabra de Dios, a lo que está escrito en la Biblia.
Entonces, yo voy a crecer. Estamos hablando del conocimiento de Dios. ¿Cómo viene el conocimiento de Dios? A través de su palabra, a través de la Biblia. Yo voy a crecer en esta gracia y en esta paz de acuerdo al conocimiento que tengo de Dios. ¿No sientes o piensas que no vives en paz? Ya definimos paz. ¿Piensas que no vives en esta gracia? ¿Sientes que estás en el mismo lugar que hace tiempo? ¿No? Meditemos. Si no estoy viviendo en gracia y si no estoy viviendo en paz, meditemos. ¿Cómo estamos en el conocimiento de Dios a través de su palabra? ¿Cuánto conoces a Dios? A veces creemos que esta gracia y esta paz vengan de manera mágica a nuestras vidas. Pero te das cuenta, el apóstol Pedro está relacionando la gracia y la paz al conocimiento del Señor. ¿Qué tanto te has esforzado? ¿Qué tanto has luchado por conocer a Dios? ¿Qué has hecho por conocer a Dios? ¿Has hecho algo? ¿Cuál es el esfuerzo? Ve por favor a Filipenses 3. Los cristianos debemos vivir una búsqueda de un mayor conocimiento de Dios. Los cristianos, repito, debemos vivir, nuestra vida debe estar caracterizada por una búsqueda de un mayor conocimiento de Dios. El apóstol Pablo lo hizo. Filipenses 3. Vamos a leer desde el versículo 4. El apóstol Pablo, vamos a decir que había vivido una vida ejemplar en muchos sentidos, de acuerdo a la cultura judía y de acuerdo a la ley. Filipenses 3, versículo 4 dice: aunque yo tengo también de qué confiar en la carne. Si alguno piensa que tiene de qué confiar en la carne, yo más, dice el apóstol Pablo, ¿no? Si alguno piensa que ha hecho cosas bien, si alguno piensa que se ha esforzado y trabajado, el apóstol Pablo nos dice: yo más. O sea, yo me he hecho las cosas bien, en resumen, es lo que está diciendo en cuanto a la ley. Y empieza a enumerar, empieza a decir, versículo 5, circuncidado el octavo día, o sea, es decir, había cumplido todos los requerimientos de la ley en ese sentido, circuncidado el octavo día, del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, una de las tribus más celosas, hebreo de hebreos, en cuanto a la ley, fariseo, ¿no? En cuanto a celo, perseguidor de la iglesia, en cuanto a la justicia que es en la ley, irreprensible. ¿Te das cuenta? Pablo decía, en cuanto a la ley, irreprensible. O sea, no hay un reproche que me puedan hacer en cuanto al cumplimiento de la ley. ¿Alguien podría decir aquí esto? Yo no. Pero imagínate, el apóstol Pablo decía que él era irreprensible en cuanto al cumplimiento de la ley. Toda su vida se había esforzado para cumplir la ley. Toda su vida, se sabía el Pentateuco, bueno, todo, ¿no? En cuanto a celo, perseguidor de la iglesia, o sea, no podían decir que él no tenía celo, ni ímpetu, ni pasión. No. Digo, a veces nosotros aquí como que, pues bueno, es más limitado eso, ¿no? El apóstol Pablo hacía todo lo necesario por servir al Señor, todo lo necesario para servir al Señor, tanto que su celo de servir al Señor lo llegó a perseguir a la iglesia, imagínate, a ese grado, ¿no? Pero dice el versículo 7, pero cuantas cosas eran para mí ganancia, o sea, todo eso para él era ganancia, le daban currículum, ¿no? Circuncidado el octavo día, de la tribu de Benjamín, etcétera. Todo eso le daba un buen currículum delante de los judíos al menos. Pero cuantas cosas eran para mí ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Todas esas cosas que yo atesoraba, que yo me esforcé por tener, ahora dice aquí, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. La palabra pérdida, aquí, las he estimado como pérdida. Bueno, vamos a seguir, ahorita explicamos un poquito eso. Versículo 8, y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo, mi Señor, por el amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo. La palabra pérdida se usaba mucho en referencia a los barcos que eran pérdida total cuando se hundían en alta mar, ¿no? Si iba un barco en alta mar y se hundía, no rescataban nada, ¿no? No rescataban absolutamente nada porque, pues imagínate, en alta mar, un barco, apenas estaba viendo con mis hijas un documental de el Titanic, ¿no? Y pues bueno, todo lo que se hundió ahí es imposible poder acceder y sacar ciertas cosas en ese sentido. Eso es lo que está diciendo Pablo. Todo ese paquete de lo que yo consideraba ganancia o un tesoro para mí, es como si fuera un barco y se hunde en el mar, a lo cual yo ya no tengo acceso, ¿no? Primero dice, versículo 7, que ya leíamos, pero cuantas cosas eran para mí ganancia, ahora las he estimado, ahora el valor que les doy es de algo perdido en el fondo del mar por el amor de Cristo. Pone de un lado el amor de Cristo y pone todas esas cosas y son una pérdida, ¿no? Versículo 8. Y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida, ahora dice, por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús. La sigo estimando como pérdida
por la excelencia, dice aquí, del conocimiento de Dios. ¿Qué hizo el apóstol? ¿Cuál fue el precio que el apóstol Pablo pagó por el conocimiento de Dios? Que todo lo que consideraba él y su cultura algo valioso fue pérdida. La pregunta que hacíamos: ¿qué hemos pagado nosotros por el conocimiento de Dios? ¿Consideramos todas esas cosas que la cultura considera valiosas, ¿no? Nuestro tiempo, nuestro dinero, nuestros recursos, nuestra reputación, no sé, aquellas cosas que por causa del conocimiento de Cristo. ¿Hemos renunciado a esas cosas por el conocimiento del Señor? Pero va más allá, dice otra vez versículo 8, y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por lo cual, otra vez, por lo cual lo he perdido todo. Lo perdió todo. Y ahora ya no solo lo considera una pérdida, dice, y lo tengo por basura por ganar a Cristo. Antes era solo una pérdida. A lo mejor alguien puede perder su carro, una pérdida total. Y bueno, aunque fue una pérdida total, sigue estimando eso como, ¡ay, mi carro! ¡Ay, mi carro! Ay, híjole, ¿no? O sea, sí fue una pérdida, ya no lo tengo, pero todavía lo tengo en mi corazón, ¿no? O sea, todavía lo tengo aquí. Es una pérdida, pero yo todavía tengo un compromiso, aunque ya no lo tengo. Mi corazón está comprometido con eso. Pero aquí dice, lo he perdido todo, pero ahora dice, y lo tengo por basura. No es una pérdida cualquiera, ahora dice, es basura. La palabra que se ocupa aquí para basura, literalmente quiere decir estiércol, ¿no? Estiércol. O sea, un desecho que no solo es una pérdida, sino que te alivias por no tener en tu casa, ¿no? O sea, nadie quiere eso, ¿no? A lo mejor si dices un carro, pues bueno, lo he perdido todo, pero sí me gustaría un carro afuera de mi casa, ¿no? Pero cuando Pablo dice, lo considero como basura, ahora es algo que no quiero. Ahora es algo, no solo no lo considero valioso, sino lo considero todo lo contrario a valioso. Lo considero como estiércol, ¿no? Para ganar a Cristo. Versículo 9, y ser hallado en Él, no teniendo mi propia justicia que es por la ley. Versículo 9, y ser hallado en Él, o sea, que yo pueda encontrarme en Él, no teniendo mi propia justicia, no a lo que yo llamo justo, que es por la ley, sino la que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe, a fin de conocerle, a fin de conocerle. ¿Por qué el apóstol Pablo consideró todo esto pérdida y después lo perdió todo y lo consideró estiércol? A fin del conocimiento del Señor. ¿Podemos decir que nosotros valoramos el conocimiento de nuestro Señor de la manera que Pablo lo hizo? Decía Pedro, yo voy a crecer les deseo que la gracia y la paz les sean multiplicadas en el conocimiento de Dios y de nuestro Señor Jesucristo. A veces queremos todos los beneficios de la vida de fe, que definitivamente son un regalo, ¿no? Pero a veces queremos todos esos beneficios de la vida de fe sin pagar el precio. Estamos viendo el precio que pagó el apóstol Pablo por el conocimiento, ¿no? A fin de conocerle. Y dice, y el poder de su resurrección. Pablo quería conocerlo a él. Acuérdate, el conocimiento es un conocimiento íntimo, no es un conocimiento de lejos, un conocimiento íntimo. Y el poder de resurrección, Pablo quería vivir el poder o experimentar el poder que resucitó a Jesucristo de los muertos. Pero dice, y la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejante a él en su muerte. Pablo está diciendo, si Jesús resucitó, para yo poder resucitar como él, tengo que padecer también como él y morir como él. ¿Te das cuenta? Otra vez, está entregando, ya no todo lo que tengo, ya no ser circuncidado el octavo día, fariseo de fariseos, ya no solo eso, sino está ahora él entregando su vida. Y ahora está diciendo la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejante a él en su muerte. Ya no solo sus bienes, ahora su propia vida la está poniendo, ¿no? O no le está poniendo a su propia vida un valor más grande que el valor del conocimiento de nuestro Señor. Versículo 11, si en alguna manera llegase a la resurrección de entre los muertos. ¿Qué fue lo que hizo el apóstol Pablo con el fin de conocerlo más y más? Pues renunciar a todo lo valioso que tenía, incluida su propia vida. ¿Qué estamos haciendo nosotros para conocer a nuestro Señor? ¿Qué precio estamos pagando? ¿Estamos pagando algún precio? A veces nosotros conocemos al Señor cuando no, o hacemos algo por el Señor cuando no implica el pago de un precio, ¿no? A veces, pues bueno, queremos recibir del Señor, ¿no? Recibimos del Señor y el Señor me da esto, el Señor me da eso. Pero cuando el conocimiento del Señor implica pagar un precio, ahí decimos, no, ahí sí no, Señor, ¿no? Implica el pago de un precio. Segunda a los Corintios 3, por cuestiones de tiempo te lo voy a leer. Bueno, vamos a leer el versículo hasta el 18. Bueno, versículo 16. Tenía más versos que podíamos considerar, no tenemos mucho tiempo, pero vamos a ver desde el versículo 16. Segunda a los Corintios 3, versículo 16, y te lo voy a leer en la Nueva Traducción Viviente.
versículo 15. Dice en la NTV: efectivamente, incluso hoy en día, cuando leen los escritos de Moisés, tienen el corazón cubierto con ese velo y no comprenden. Está hablando, ¿no?, de aquellos judíos, ¿no?, que tienen cubierto, dice aquí, como un velo, y tienen el corazón cubierto y no pueden entender quién es su Salvador, de Cristo, etc. Versículo 16, ahora sí. En cambio, cuando alguien se vuelve al Señor, el velo es quitado. Cuando nosotros nos volvimos al Señor, ese velo que impedía verlo, que impedía ver, se nos quitó. Esto quiere decir revelación, el velo es quitado. Dios se nos revela. Versículo 17, pues el Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. Versículo 18, ahora sí. Así que todos nosotros, a quienes nos ha quitado el velo, podemos ver y reflejar la gloria del Señor. El Señor, quien es el Espíritu, es el Espíritu, nos hace más y más parecidos a Él a medida que somos transformados a su gloriosa imagen. Ahora que nos es quitado el velo, podemos ver la gloria del Señor. Mucha gente hoy no tiene ese privilegio que tú y yo tenemos. El pueblo de Israel tiene cubierto un velo. Probablemente tu vecino tenga el mismo velo. No pueden ver a su Salvador. Y tú y yo aquí tenemos un privilegio. Se nos quita el velo y podemos, dice aquí, ver quién es el Señor. Ver la gloria del Señor. Ese es un privilegio, hermano. Es como si Dios nos quita ese velo, pero nosotros le decimos: ok, Señor, espérame, yo quiero hoy ver Netflix, ¿no? Tengo la oportunidad de ver a mi Señor y de conocerlo, pero Señor, yo prefiero ver a mis amigos. Yo prefiero... No queremos pagar el precio del conocimiento del Señor. No queremos invertir nuestro tiempo, no queremos invertir nuestros recursos y desperdiciamos el privilegio que Dios nos da de que ese velo se quitó. Podemos ver, y no solamente ver, dice ver y reflejar la gloria del Señor. La Reina Valera dice como en un espejo, porque en un espejo, si yo estoy viendo la gloria del Señor, yo lo estoy viendo a Él, y entonces yo también soy un reflejo de su luz. Yo también soy un reflejo de, usando las palabras que dice aquí la NTV, es la gloria del Señor. El Señor, quien es el Espíritu, nos hace más y más parecidos a Él a medida que somos transformados a su gloriosa imagen. Pero eso, ¿cómo pasa? Cuando se me ha quitado el velo y Dios nos dio ese privilegio y pasamos tiempo en el conocimiento de nuestro Señor. Así que hoy, hermanos, observando lo que hizo el apóstol Pablo y observando lo que hizo Pedro y todos esos hombres que dan testimonio de que se puede vivir una vida en santidad y en búsqueda de Dios, meditemos en nuestro corazón. Yo he recibido todo esto por gracia, es un regalo no merecido de parte del Señor a mi vida. Ahora, ¿cómo yo estoy respondiendo a esto? ¿Cuánto estoy trabajando y esforzándome por conocer a mi Señor? El apóstol Pablo decía también, ya para terminar, ¿no?, hablando de todos los discípulos del Señor, los apóstoles, ¿no?, y decía él: yo, como dice la Reina Valera, como un abortivo, fui el último que lo conocí, ¿no? Otras versiones dicen, como un bebé fuera de tiempo, ¿no? Todos ellos llegaron antes que yo. Todos ellos vieron y convivieron 3 años con el maestro y estuvieron, ¿no? Pero Pablo no dice: y entonces como yo llegué al final, pues bueno, pues ya que ellos hagan, pues ya, ¿no? Él sabía quién era su Dios. Entonces el apóstol Pablo: sí, ellos me tienen ventaja. ¿Pero qué decía el apóstol Pablo? Pero entonces yo me esfuerzo más que todos. Yo me esfuerzo más que todos. A lo mejor piensas que alguien te lleva cierta ventaja, porque a lo mejor tiene más tiempo conociendo al Señor, porque a lo mejor está en un lugar en el que tú consideras que a lo mejor estando en ese lugar tiene una mejor posición. No sé. El apóstol Pablo no dijo: bueno, pues él está mejor que yo, entonces yo me hago un ladito y que los 12 trabajen. El apóstol Pablo lo que dijo es: por eso yo me esfuerzo más que todos. Todos por gracia, pero la gracia que hemos recibido implica un esfuerzo. Y el apóstol Pablo decía en ese verso: para que nadie diga que la gracia de Dios ha sido en vano para conmigo. Que nadie diga: sí, el Señor le dio su gracia, el Señor le quitó ese velo, ¿no? El Señor le dio todo esto, pero fue en vano. O sea, no tuvo mucho caso. Pablo decía: para que nadie diga que la gracia de Dios ha sido en vano en mi vida, me voy a esforzar más que todos. Pero no yo, sino la gracia de Dios conmigo. Inclina tu rostro y vamos a hablar. Señor, gracias, porque tú has dado provisión, Señor, de tu conocimiento, Dios, a través de tu palabra. Ahí está lo que necesitamos conocer de ti. Ahí está, Señor, lo que debemos saber de ti, Dios. Gracias. Y hoy, Señor, estamos arrepentidos, Señor, de no haber aprovechado el tiempo, Señor. No haber aprovechado las oportunidades de poder estar contigo, de poder orarte, de poder servirte, Señor, como es digno de un Dios como tú, Señor. Hemos atesorado aquellas cosas que el mundo gana ganancia. El tener ciertas cosas. Yo he atesorado el tener ciertas cosas, Señor, sin darme cuenta que el servirte, que el conocerte es el mayor tesoro que yo pudiera tener, Señor. Que podamos decir un día como el apóstol Pablo: yo he entregado todo esto y hoy lo considero como basura a fin de conocerte, Señor. Por conocerte, para conocerte a ti, Señor. Gracias, Señor, porque hoy nos das la oportunidad de conocerte. No eres un Dios lejano, eres un Dios cercano. Eres un Dios, Señor, que se acerca a nosotros, Señor. Y que en algún momento para nosotros fue inalcanzable tu gloria, pero hoy no lo es a través de Cristo. Ayúdanos, Señor, a poder aprovechar, Señor, el privilegio que tenemos de conocerte. Ayúdanos a conocerte cada vez más y más a ti, Dios. Gracias, Señor, porque eres bueno.
Te bendecimos, Padre, y te honramos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Mi hermano, buenas noches, que el Señor te bendiga.